También que estamos muy agradecidos de que ustedes hayan dado este tiempo. Y nosotros, como hemos dicho desde el principio, venimos para que se pueda cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Muchas iglesias quieren hacer la evangelización mundial, muchas personas tienen el lema de ir a todas las naciones y hacer discípulos y predicar este evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero nosotros vemos que la realidad de hoy, muchas iglesias tienen este deseo y tienen este ardor para con Dios, pero esta visión para poder alcanzar a todo el mundo requiere de algunas cosas. Requiere de que nosotros tengamos el mensaje que predicar, porque no es con cualquier cosa que se puede evangelizar el mundo, sino tiene que ser el evangelio que claramente dice la Biblia. Y no puede ser con cualquier método, porque se han intentado varias cosas, varios métodos que el humano se ha hecho, pero tiene que ser el evangelismo de la Biblia para que se pueda conquistar a todo el mundo, el evangelismo que enseñó Jesús y que está escrito en el libro de Hechos. Y finalmente tiene que ser con un objetivo, tiene que ser con el objetivo de verdaderamente terminar esta evangelización mundial en nuestros días, así como lo tenía la iglesia primitiva, así como los apóstoles deseaban terminar la evangelización mundial. Con ese corazón debería de correr la iglesia, y este es el objetivo original de la fundación de la iglesia. Lamentablemente vemos que en el día de hoy se ha perdido mucho de esto. Por eso es que nosotros venimos aquí a Querétaro para buscar quiénes son los discípulos que Dios ha preparado para poder recibir esto y empezar a correr en Querétaro y en toda México para hacer la evangelización mundial. Lo hemos dicho desde un principio, pero nosotros buscamos a estos discípulos. ¿Y a qué nos referimos con discípulos? Cuando Pablo, que tenía este evangelio de la Biblia, Pablo conocía muy bien esto, y Pablo evangelizaba de la forma de la Biblia, no de una forma que él se había inventado, sino lo hacía de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que había enseñado Jesús, y él corría con la pasión, como nosotros vemos en Hechos 20:24, vemos que él tenía que terminar la carrera, y él tenía esta intención de terminar la carrera. Por eso es que no estimaba su vida como cosa preciosa para poder terminar la evangelización mundial. Entonces él tenía estos tres elementos, y podemos ver desde un punto en Hechos, como en Hechos 16, que se encuentra con Lidia, en Hechos 17 con Jasón, en Hechos 18 con Priscila y Aquila, se encuentra con personas que Dios había preparado en estas regiones, y cuando les transmite estos tres puntos a ellos, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, nosotros podemos ver que en Filipo, en donde se encontró con Lidia, a través de Lidia se levanta la iglesia de Filipo, y a través de esta iglesia se puede conquistar esta región, y ellos ayudan para conquistar a Roma incluso. Entonces lo mismo pasó con Jasón, lo mismo pasó con Priscila y Aquila. Entonces así es como Dios ha preparado discípulos en cada una de las naciones para poder cumplir esta evangelización mundial. Y después de que el equipo pudo verdaderamente entender esto a través de la Biblia, empezó a orar, y Dios entrenó a este equipo durante alrededor de 20 años en varios desafíos de cómo compartir el evangelio de la Biblia, profundizando en el evangelio de la Biblia, y también cuál es la meta que nosotros debemos de tener. Entonces hubo un periodo estimado de como 20 años en donde Dios nos vino entrenando con todos estos puntos, y cuando verdaderamente Dios nos dio esta confirmación de que ya podemos empezar a correr a toda marcha para todo el mundo, entonces el equipo se puso a orar. Y originalmente, ¿cuál era la meta? Poder empezar desde Estados Unidos. Entonces los pastores, algunos de los pastores que vinieron aquí, estuvieron en ayuno durante 3 días para que Dios les indicara verdaderamente qué estado de Estados Unidos es más urgente, cuál de todos ellos necesita que nosotros entremos y a cuál Dios nos quiere guiar. Se oró durante 3 días en ayuno, y cada pastor escribió, digamos, una lista de 10 estados, y en común se tenía el estado de Miami. Entonces se decidió entrar al estado de Miami primero. Entonces verdaderamente estamos empezando desde este punto para explicar cómo es que Dios está guiando toda esta obra, porque no es obra de hombre, no es algo que se pueda hacer con fuerza humana, y se van a dar cuenta de que Dios ha preparado cada uno de los aspectos para que ocurra la evangelización mundial. Y este lugar de Querétaro también está dentro de esta obra de Dios. Esto es más o menos lo que tenemos como explicación con este informe. Eso es lo que queremos explicar. Entonces entró a Miami y no se conocía a nadie, y se hicieron varios intentos para buscar quién es el discípulo que va a salvar a Miami. Y en todo esto, para, digamos, resumir el proceso, se encontró con una organización que se llama EcoCuba. Y entonces en EcoCuba se compartió. Esta es una organización que ayuda a las personas de Cuba
pudimos tener la oportunidad de de hablar con estas personas, y se les compartió qué es el Evangelio de la Biblia, qué venimos a hacer a Miami, buscar al discípulo que sea capaz de salvar a toda Miami, que Dios ha preparado. Esta persona de camisa celeste que ven aquí es el doctor Teo, es el líder de esta organización, y él escuchó atentamente, y la secretaria es alguien que derramó lágrimas escuchando este informe. Ella salió un momento y después regresó a la habitación. Y ella nos compartía, yo lloré, ¿por qué? Porque el pastor de mi iglesia ayer estaba diciendo que Estados Unidos no está evangelizando. No estamos evangelizando y tenemos que evangelizar. Y el día siguiente, que era hoy, entonces aparecieron ustedes, y estaba tan conmovida que llamó a su pastor, y este pastor estaba interesado en encontrarse con nosotros para que le compartiésemos esto. Este es el pastor, se llama Pastor Erwin Cardona. Entonces, este pastor si les explicamos brevemente, es un hombre que está en la junta directiva de alrededor de, que está ayudando a 500 iglesias. Él está en la región de Miami, y esta región de Miami es famosa por ser un lugar en donde es muy difícil hacer el pastorado. Hasta se le apoda cementerio de los pastores. Y él en este lugar es miembro de la junta directiva de 12 pastores que tiene a 500 iglesias. Entonces él era un hombre muy cauteloso con lo que él recibía, porque no podía entrar nada extraño a estos lugares. Entonces nosotros compartimos con él, y se compartió el mensaje con esta iglesia, y él dijo, denme entonces un tiempo, yo voy a examinar todo su material, voy a examinar si verdaderamente este mensaje que ustedes comparten, que Jesús es el Cristo, verdaderamente es el núcleo de la Biblia. Vamos a ver si verdaderamente esto es lo que nos comparte la Biblia, y si no hay ninguna deficiencia o algo extraño que pueda entrar a nosotros. Y durante un tiempo él estuvo revisando este material como alrededor de un par de meses, y después de un par de meses llegó la noticia de parte de él: yo veo que este sí es el mensaje de la Biblia, yo veo que esto es lo correcto, por favor, me gustaría compartir más con ustedes. Y pues pudimos compartir con su iglesia alrededor de unas 4 veces en total. Era una iglesia que no era capaz de evangelizar. En una ocasión se asignó una tarea de compartir 10 materiales de evangelismo a cada persona que conociera, a cada uno que estaba participando en esta reunión. Entonces compartan 10 folletos nada más. Pero al final del día ninguno pudo compartir los 10 folletos, aunque está algo tan simple, ¿verdad? Entonces hasta así estaba la iglesia, pero al compartir cuál es el Evangelio de la Biblia, cuál es el núcleo de la Biblia, cómo es que verdaderamente podemos evangelizar de la forma de la Biblia, y con qué objetivo debemos de evangelizar según la Biblia, estos miembros empezaron a cambiar, y empezó a ocurrir el movimiento de evangelismo en toda esta iglesia. Compartimos con también algunas personas que se encontraron en Miami, y este pastor Cardona después de esto dijo, nosotros ya estamos muy seguros de que esto es un mensaje que verdaderamente necesita ser compartido. Y él estaba conectado con algunas personas en León, México, que son algunos de los que vienen en este equipo, y nos permitió la entrada a León. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque es esta región. Compartimos con esta iglesia, y esta iglesia, era una iglesia que era tal vez desde el principio no muy dedicada al evangelismo, pero al poder compartir esto, entonces empezó a ocurrir la obra de evangelismo con esta iglesia, como luego el pastor Roberto les podrá contar, y empezó a ocurrir toda esta obra de evangelismo. Se abrieron grupos en donde verdaderamente las personas empezaban a compartir con todo este corazón lleno del evangelio a las personas, y se abrían lugares para compartir el evangelio. Fuimos a Irapuato, en donde estaba este pastor que se llama Juan. Él nos decía que verdaderamente él se había dedicado mucho de su vida al evangelismo. Él tiene la experiencia de ser alguien de la Fuerza Aérea, que él estaba en un helicóptero y el helicóptero cayó a tierra, y solo él sobrevivió de las personas. Entonces él se dio cuenta, Dios me salvó, Dios verdaderamente quiere hacer algo con mi vida. Y él iba a escuelas, él iba a cárceles, a muchos lugares para compartir el evangelio, pero él nos confesaba que no tengo un discípulo, por favor compartan con mi iglesia. Compartimos con esta iglesia y con los líderes de esta iglesia, y entonces el último día, fue una semana que compartimos con ellos, y el último día les encomendamos a las personas: salgan 2 horas, este tiempo de almuerzo, almuercen y también evangelicen lo que ustedes puedan. Y entonces venían testimonios de personas que uno no se imaginaba que podrían ser evangelistas, pero que decían, verdaderamente nosotros estamos cometiendo un error, porque las personas que están fuera de la iglesia no
algunos son los que tienen la culpa, son los que estamos dentro de la iglesia que tenemos la respuesta y no la podemos compartir. Cosas así ocurrían. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que ocurrió en México en ese punto. Y el pastor Cardona, el que estaba en Miami, él es originario de Guatemala y él nos decía, verdaderamente yo conozco a un hombre que puede ser un discípulo más preparado para la evangelización mundial que yo mismo. Entonces yo se los quiero presentar. Es el pastor Mario Lenín, quien también nos acompaña hoy, a quien nos presentó él. Y después de, si se quedan en la noche, podrán escuchar un poco más a fondo, pero esta es la iglesia del pastor Mario Lenín, entonces es una iglesia bastante grande. Él no tiene alguna carencia, digamos, en cuanto a lo ministerial, no falta nada. Se podría decir que él tuvo un ministerio muy exitoso, pero a pesar de esto, él pensaba, nosotros estamos entreteniendo a la gente, no se está haciendo la obra de Dios, a pesar de que tenemos grupos y todo esto. Entonces él paró toda actividad evangelística y todo esto durante un año y se puso a orar. Y después de este año, Dios permitió el encuentro con nosotros. Compartimos con esta iglesia y al compartir con esta iglesia, el pastor Mario Lenín se quedó atento, escuchando todo este mensaje, analizando si todo esto es cierto o no, escribiendo cada versículo, cada parte del mensaje. Y hablamos con él más a fondo de verdaderamente entonces qué es lo que venimos a hacer, la evangelización mundial en nuestros días. ¿Y cómo puede ser cumplido esto? Compartiendo el evangelio de la Biblia. ¿Y cuál es el evangelio de la Biblia? Que Jesús es el Cristo y todo lo que esto implica. Entonces compartimos con él. Y la segunda vez que nosotros entramos a Guatemala, él nos decía que yo he revisado todo este texto, me puse a leer todo el libro de Hechos de nuevo para confirmar si lo que ustedes dicen es cierto o no. Quería examinar si este mensaje verdaderamente fue el mensaje de los apóstoles y la iglesia primitiva, y me he dado cuenta de algo. Esto es cierto. Entonces verdaderamente empecé a escribir material yo mismo de cómo evangelizar, por qué tengo que evangelizar. Y entonces esto lo está empezando a aplicar a la iglesia. Compartimos más con esta iglesia y otras iglesias donde el pastor Mario Lenín nos abrió las puertas. Todas estas son iglesias diferentes que se pudieron visitar. Y después de todo esto, él dijo, entonces nosotros vamos a entrar a Nicaragua y a El Salvador, después de darse cuenta de qué es verdaderamente este mensaje, después de darnos cuenta de que él era el discípulo para salvar a Guatemala. Él no solamente empezó a salvar a su ciudad de Mazatenango en Guatemala, sino que también empezó a abrir puertas a otros países, porque se dio cuenta, este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y las personas no lo conocen ahora. Entonces este pastor Mario Lenín, que es sumamente capaz de poder salvar a Guatemala y encargarse de toda Latinoamérica para compartir este evangelio, nos abrió puertas a Nicaragua. En Nicaragua nosotros visitamos varias iglesias otra vez con el objetivo de buscar quién es el discípulo que puede salvar a Nicaragua, quién es Lidia, quién es Jasón, quién es Priscila y Aquila, que Dios ha preparado para reaccionar a este evangelio. Entonces fuimos a varias iglesias y compartimos con varios pastores. El pastor Mario Lenín nos acompañó a este lugar para poder compartir este evangelio y todo lo que él había recibido y las cosas que ocurrían en Guatemala. Y no encontrábamos a alguien en toda esta semana, hasta que el último día nosotros nos encontramos otra vez con este hombre que está de celeste. Él se llama Aníbal García. Él de profesión es un abogado, pero él también está liderando un ministerio y él es tan capaz en lo que es la teología que enseña a pastores. Él pertenece a una organización que se llama Alfalit, que también enseña a los analfabetos a leer, y a las personas que no tienen trabajo se les entrena para que ellos puedan tener un trabajo, y hace todo esto. Él ha plantado más de 20 iglesias en toda su vida, pero él nos confesaba, después de escuchar 30 minutos en el breve tiempo que le compartimos qué es el evangelio de la Biblia, él decía: yo siempre sentí que faltaba algo. Yo he levantado iglesias, yo he enseñado teología y todo, pero siempre sentí que me faltaba algo, y yo creo que esto es cuando vienen de nuevo. Entonces, verdaderamente él agarró esto con todo su corazón y se confirmó como un discípulo que deseaba salvar a Nicaragua, cueste lo que cueste, con este evangelio. Entonces compartimos más con él, y la segunda vez que entramos a Nicaragua, él ya había reunido no solo a su iglesia, sino un grupo de pastores a quien él les había compartido, y compartimos con este grupo de pastores que muy firmemente agarró el mensaje. Uno de ellos nos confesaba que este pastor era un presidente de denominación de Nicaragua, y él nos decía: yo he estado orando durante mucho tiempo por esto, que verdaderamente hay un despertar y verdaderamente un mensaje de Dios para poder salvar a toda Nicaragua, y yo creo que esto es.
Esto nos compartía uno de los pastores líderes de allí y compartimos con la iglesia también del pastor Aníbal. El pastor Cardona de Miami nos acompañó para poder buscar al discípulo de Nicaragua también. Y hasta tuvimos una ocasión en donde nos encontramos con este pastor, que es un pastor de gran prominencia, y él al principio no sabía mucho de qué era esto, pero nos quedamos hablando con él 3 horas después de que él escuchó como alrededor de 17 minutos de qué es todo esto. Y entonces nos quedamos hablando mucho tiempo y él decía, verdaderamente quiero que ayuden a Nicaragua y que puedan salvar a Nicaragua. Entonces, y en cuanto a la iglesia, compartimos con la iglesia alrededor de unos 4 días más o menos y empezó a ocurrir la obra de evangelismo en toda esta iglesia. Y digamos, las personas se sorprendían porque en alrededor de unos 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos de compartir el evangelio, las personas aceptaban a Jesús como el Cristo. Hubo una ocasión en donde una de las personas entró a un aula de clases y compartió el evangelio en 3 minutos y todos los jóvenes allí aceptaron a Jesús como el Cristo. Entonces cosas así ocurrían, digamos, mientras se compartía este evangelio y se dan cuenta de que es verdaderamente fácil y que es la obra de Dios cuando se predica el evangelio correcto. Ahora después de Nicaragua fuimos a El Salvador. En El Salvador nosotros también estábamos conectados a través del pastor Mario Lenín, quien es de Guatemala. Y también entramos con el objetivo, ¿quién es la persona que puede salvar a El Salvador? ¿Quién es la persona que Dios ha preparado para recibir este evangelio y que verdaderamente esté preparada para compartirlo con todo El Salvador? En El Salvador estuvimos con grandes medios de comunicación. Aquí estábamos en una entrevista que estaba siendo televisada, compartimos con una iglesia, aquí estábamos en una alcaldía en donde este alcalde de la ciudad que se llama Apopa nos recibió. El pastor Mario Lenín entró con nosotros para compartirle el mensaje a él. Estuvimos en una estación de radio. Aquí estábamos con el superintendente de las Asambleas de Dios en El Salvador, que tiene alrededor de 2,000 iglesias en El Salvador, y le compartíamos que en El Salvador no está el evangelio, que no se está verdaderamente compartiendo el evangelio de la Biblia, y le explicamos durante con unos breves 10 minutos qué es el evangelio de la Biblia, y él estaba verdaderamente alegre de esto. Fuimos también a entrevistas y todo esto, y este es un pastor de Tomando Mi Nación, un movimiento que ustedes conocen, y él aceptaba esto, y los pastores quienes nos encontrábamos no rechazaban el mensaje. Era un mensaje que verdaderamente ellos decían que es correcto y que es bueno y que a ellos les agradaba, pero no había una persona que iba a salvar El Salvador con este mensaje. Entonces es diferente simplemente a que uno tenga una aceptación de este mensaje, a que verdaderamente diga, esta es la conclusión de la vida y verdaderamente Dios me ha llamado para salvar a mi país y a todo el mundo con esto. No encontramos a una persona así en nuestra primera visita en El Salvador. Y por eso nosotros visitamos por segunda vez a El Salvador, en donde otra vez estuvimos en varios medios de comunicación. El pastor Cardona nos acompañó, estuvimos en universidades, en otras regiones diferentes a las que nosotros habíamos visitado en iglesias. Nos encontramos con una alcaldesa y todo. Y en todo este proceso, durante una de nuestras conferencias había llegado un par de pastores y ellos venían a anunciar su propio evento en nuestra conferencia, pero se quedaron escuchando el mensaje y dijeron, esto es verdaderamente lo que se necesita en El Salvador. Y nosotros sabemos que en El Salvador hay muchos problemas, hay violencia, hay problema político, económico y todo, pero esto no es el problema, sino que el problema es que no tenemos a Cristo. Y ellos confesaron esto y rápidamente compartimos con ellos durante un día entero qué es este evangelio. Y se conformó un equipo que verdaderamente estaría dedicado para salvar a El Salvador. Todo esto ocurrió en Centroamérica. Ahora se regresó, a Miami y se compartió otra vez con el líder de Cocuba, que es la organización en donde habíamos entrado por primera vez, y se le compartió todo esto. Y él nos decía, verdaderamente veo que ustedes son personas de confianza. Y originalmente, ¿qué es lo que hacía esta organización de Cocuba? Ellos recibían ofrendas de misión y Biblias para poder transmitirlas a Cuba, porque es difícil que estas cosas entren a Cuba. Entonces ellos necesitaban de personas de confianza para poder enviar esto a Cuba. Pero el equipo de pastores dijo, verdaderamente lo que necesita ahora Cuba no es simplemente un poco de dinero, no necesita simplemente Biblia, necesita el evangelio verdaderamente que nos dice la Biblia, necesita el evangelio que Jesús es el Cristo. Entonces el pastor dijo, este doctor que se encargaba de la organización dijo, esto es correcto, tienen razón. Entonces ustedes no pueden entrar a Cuba en este momento a predicar por la situación de Cuba. Entonces vamos a llamar a los pastores destacantes de Cuba, algunos pastores con quienes estamos conectados, que son líderes de denominaciones cubanas, a la República Dominicana,
Por favor, paguen los costos de ellos y por favor visítenlos a ellos durante una semana para compartir el Evangelio de la Biblia. Y se entró de esta forma. Durante una semana se compartió con estos pastores cubanos de la República Dominicana, y de todos ellos, uno de los pastores nos decía: Cuba ahora se está avivando, está creciendo la iglesia de Cuba, se está expandiendo lo que es la iglesia, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque no está creciendo, no se está avivando, no se está expandiendo lo que es el Evangelio de la Biblia. Se está expandiendo con un pensamiento que no es sano, que no es de la Biblia. Y me gustaría que por favor fuesen a Cuba para compartir esta verdad. Se fue a Cuba por eso, se entraron 4 veces en total hasta ahora, pero vamos a hablar de las primeras 3. Se fue de nuevo con el objetivo de buscar al discípulo que puede salvar a Cuba. ¿Quién es la persona que Dios ha preparado para recibir el Evangelio de la Biblia y poder salvar a Cuba? Como ustedes lo saben, Cuba es un país con situaciones que son, digamos, muy difíciles en varios aspectos. Esto es una iglesia en Cuba, en donde se fue a compartir el Evangelio. Y estuvimos compartiendo en algunas regiones, y esta es una iglesia grande de Cuba, la primera iglesia bautista en Las Tunas, que es la región en donde nosotros entramos. Se compartieron con algunos pastores y digamos, estos cubanos son verdaderamente apasionados. Entonces compartimos durante alrededor de 2 entradas. Nosotros compartimos con estas iglesias en Cuba. Muchas personas aceptaban, y los cubanos son de corazón muy puro para con el Evangelio. Entonces ellos aceptaban y ocurría la obra de evangelismo y todo. Pero una persona que fuera a salvar a Cuba con este Evangelio todavía no se encontraba, hasta que se pudo encontrar con este hombre que se llama Héctor Barea. Él es un hombre que se estaba preparando para entrar al seminario teológico. Es decir, no era, digamos, un pastor formalmente, pero él estaba haciendo su ministerio. Y él, al escuchar este evangelio, se dio cuenta: esto es verdaderamente lo que Dios desea que se predique. Esto es lo que puede salvar a Cuba y lo que nos falta a Cuba. Y yo quiero ser utilizado como la persona de Dios para que toda Cuba pueda conocer que Jesús es el Cristo. Esto es lo que él decía. Y lo ayudamos un par de veces, le compartimos más profundamente, digamos, en lugares para que pudiera adentrarse a este evangelio y cómo poder salvar a Cuba verdaderamente con este evangelio. Él nos envió algunas fotos del ministerio que está desempeñando, y aún ahora él lo sigue haciendo. Él comparte este evangelio, y las personas, digamos, cuando escuchan esto, verdaderamente entregan ídolos y pues queman todo esto. Y él ya tiene un equipo que nos decía: verdaderamente yo puedo llamar a estas personas a cualquier hora del día o la noche y les digo: vamos a evangelizar, y ellos dicen: está bien, vamos a evangelizar a donde sea que sea. ¿Y cómo es que ocurrió esto? Compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo, verdaderamente explicando este evangelio según la Biblia y dándolo a entender de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Entonces hay en su equipo personas que eran abogados, digamos, un abogado que dejó su empleo a pesar de que era un abogado muy destacante para poder salvar al campo. Un doctor también hizo lo mismo. Entonces estas son las cosas que están aconteciendo en Cuba. Y por otra parte, se encontró en la tercera entrada a este pastor, el que tiene la camisa anaranjada. Él se llama Pastor Arnold, es un pastor muy destacante en Cuba, es líder de una denominación, se llama Denominación Nazarena, y él se encarga del evangelismo en todo el oriente de Cuba. Entonces él está encargado de todo esto, es muy elocuente, es alguien que por la teología verdaderamente ha aprendido mucho, él da clases teológicas y todo esto. Pero una vez que escuchó el mensaje dijo: verdaderamente yo me siento como uno de los soldados que ha crucificado a Jesús, porque yo venía compartiendo a Jesús como el Señor, a Jesús como el Salvador, pero nunca lo presenté como está en la Biblia, a Jesús como el Cristo. Y entonces él derramaba lágrimas, mientras con algunos de los pastores que estaban junto con él nos confesaba que él deseaba hacer esta evangelización en toda Cuba. Y él nos confesaba esto. Vamos a ver algunos videos después de esto. Y también nosotros fuimos a visitar a La Habana, en donde se encontraron algunos discípulos que también reaccionaron a este evangelio. Pasándonos al 2015, esto solo fue en el 2014. Entonces, en el 2015 se entró a Costa Rica, gracias al pastor Mario Lenín. Él nos abrió la puerta a Costa Rica también, en donde se pudo visitar a varias iglesias. Y habían personas que reaccionaban de una forma muy fuerte al evangelio. Se visitaron, como les digo, varias iglesias. Este es un centro de recuperación de personas que estaban en la calle. Digamos, se fue a un lugar que se llama Puerto Limón, y habían personas que reaccionaban muy fuertemente a este evangelio, pero digamos, no una persona que resaltantemente verdaderamente fuera a salvar a toda Costa Rica con este evangelio. Después de esto fuimos a Colombia.
En Colombia nos conectamos a través de los pastores de El Salvador. Los pastores salvadoreños nos abrieron la puerta a Colombia. Esta es una región que se llama Yopal, que es una región relativamente bastante nueva en cuanto a ciudades, digamos. Y nos encontramos con un pastor que se llama Enrique Bermúdez. Este pastor Enrique Bermúdez es un hombre que se le llama apóstol en su país. Es un país que es un hombre que desde los 18 años él había estado al frente de una iglesia muy grande. Es un pastor que ha levantado iglesias en 5 países diferentes, ha levantado seminarios teológicos en muchos países también, no solo de Sudamérica, sino también de Europa. Él es alguien que ha escrito muchos libros y todo, pero nos encontramos con él. Y en este lugar era una estación de radio local en donde ellos tenían la intención de que anunciáramos la conferencia que estábamos por dar, pero en este momento compartimos durante 30 minutos cuál es el mensaje de la Biblia, cuál es el evangelio de la Biblia. Y en el tiempo de receso, porque nos tocaba media hora, el receso de media hora, este pastor nos vino a buscar y nos dijo, verdaderamente si este mensaje no salva al mundo, nada puede salvar al mundo. Y yo me he dado cuenta de esto. Entonces desde este punto él se levantó como un discípulo muy firme que se adentraba más y más dentro del evangelio de la Biblia y se daba cuenta, lo que hemos venido predicando no ha sido lo que es de la Biblia y yo ya no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Entonces compartimos con él y con su iglesia y fuimos al siguiente país, que era Panamá. En Panamá ocurrieron muchas cosas, pero de todo esto nos visitaron algunas personas de El Salvador, de lo cual vamos a hablar dentro de un momento, y compartimos con alrededor de 350 pastores y 150 líderes. En total eran alrededor de 500 personas con las que se pudo compartir en esta región de Panamá. Y aquí estaba el apóstol Enrique Bermúdez, que nos acompañó desde Colombia, a pesar de solo habernos conocido por una semana, y nos acompañó a predicar qué es el evangelio de la Biblia verdaderamente. Esta región de Panamá también fue abierta por los hermanos salvadoreños, por lo que ellos también participaron junto con nosotros, y se encontraron algunas personas, especialmente él, que tenía verdaderamente la posibilidad de reaccionar a este evangelio junto con este grupo, y se les habló de cómo poder salvar a Panamá y de cómo verdaderamente compartir el evangelio en Panamá. En El Salvador, que fue el siguiente país, nos acompañó también el pastor Mario Lenín y los pastores de Nicaragua que se unieron para buscar otra vez quiénes son los discípulos que verdaderamente pueden salvar a El Salvador. Y entonces ya estábamos con un equipo, pero era para buscar a quiénes más verdaderamente Dios ha puesto para salvar a El Salvador. Y pues se compartieron los mensajes. Y también había llegado un equipo de Guatemala que ya estaba haciendo esta obra en Guatemala, que había venido para poder compartir en El Salvador. Se compartió en varios lugares de El Salvador. Y si hablamos de ella es la pastora Mabel Ruiz. Ella nos había acompañado a Panamá porque ella no había escuchado del mensaje que nosotros compartíamos. Y ella estaba preparando todas las cosas para nuestra entrada en la conferencia y todo, pero no sabía cuál era el mensaje y tenía tanta curiosidad que viajó a Panamá, que era el país anterior, para escuchar este mensaje. Y en un mensaje de domingo ella dijo, esto es verdaderamente presentar a Jesús como el Cristo, que verdaderamente Él es el Rey, el Profeta y el Sacerdote que resuelve todas las cosas de nuestra vida. Entonces ella se levantó como una discípula muy firme y ella empezó a moverse realísticamente y verdaderamente a todos los departamentos de El Salvador, y aún ahora lo está haciendo para poder encontrar quiénes son las personas que van a salvar a El Salvador, testificando y predicando el evangelio que Jesús es el Cristo. Y se conformó también un grupo en torno a ella que se está moviendo de forma muy fuerte para poder alcanzar a todo El Salvador. Y regresamos a Miami. En Miami el pastor Cardona nos comentaba, yo durante todo este tiempo he estado trabajando para compartir también con los pastores en Miami, con las personas que de verdad pueden hacer esta obra, que van a salvar a Miami y a sus respectivos países. Y había invitado un grupo de pastores que verdaderamente habían sido preparados para poder recibir este mensaje. Y en esto nos encontramos con este pastor que se llama el obispo Aner. Él es de los hermanos en Cristo y él es un obispo, lo cual quiere decir que no tiene una iglesia, sino que ayuda a varias iglesias. Él se encarga de 100 iglesias. Entonces él recibió el evangelio de forma muy fuerte y otros pastores conectados junto con él también compartimos con ellos. Y también con la iglesia del pastor Cardona, que ya estaba haciendo la obra del evangelismo, compartimos de una manera más profunda para que ellos pudieran encargarse de salvar a toda Miami. Y compartimos, digamos, con este pastor Aner.
Y él nos confesaba, después lo van a escuchar con sus propios oídos, pero nos confesaba que verdaderamente, aunque había leído muchas veces la Biblia, nunca había visto que Jesús es el Cristo y nunca había tenido esta pasión para compartirlo de esta forma. Otros pastores, como este pastor que nos contaba que había sentido un fracaso, aunque él tenía una iglesia muy grande, porque no se está compartiendo la palabra, no se está haciendo la obra de Dios, aunque uno tiene una iglesia muy grande. Entonces, todas estas cosas que ocurrieron en Miami y otros de los pastores que reaccionaron muy fuerte a este evangelio. Después de esto vinimos a México una vez posterior, en donde se compartió con las personas de la iglesia del pastor Roberto, y el pastor Roberto verdaderamente nos confesaba que ahora que había sido tocado por este mensaje y que ahora verdaderamente quería hacer esta evangelización mundial. La pastora Mabel de El Salvador nos acompañó a México para compartir todo lo que estaba ocurriendo en El Salvador y cómo verdaderamente ese evangelio le tocaba, y entonces toda la iglesia verdaderamente se adentró más a esto, y desde este punto entonces empezaron a buscar a los discípulos que podían salvar no solo a León, sino también a toda México. Entonces se compartió también con otros grupos, con algunas de las personas que están aquí. También nos encontramos con ellos en esta oportunidad, y después de esto nosotros en mayo regresamos a Cuba. En Cuba nosotros estuvimos otra vez, en Habana estuvimos, y el pastor Arnold, quien nos había confesado, que se acuerdan que él se sentía como los soldados que habían crucificado a Jesús, él empezó a compartir durante un periodo de alrededor de 3-4 meses a todas las personas que él conocía. Él era una persona muy conectada por ser líder de denominación, y con algunas personas se sentaba 3 días a compartirles, con algunos les enviaba los materiales y les compartía exactamente cuál es el evangelio de la Biblia, qué significa que Jesús es el Cristo, por qué este tiene que ser el mensaje con el que evangelicemos, por qué tenemos que evangelizar y que tenemos que alcanzar a toda Cuba. Históricamente Cuba es un país que es comunista, entonces lo que impide el gobierno es que la gente se una y que la gente verdaderamente se pueda conglomerar. ¿Por qué? Porque si esto ocurre, entonces puede haber riesgo de que se pueda hacer un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces la iglesia de Cuba siempre había estado dividida también por otros varios aspectos, y nos cuentan que históricamente nunca se habían reunido más de 10 denominaciones en una conferencia. Este pastor habló con todos los pastores que él conocía, de todas las iglesias que conocía, y en este punto se habían reunido pastores de 21 denominaciones que ya estaban listos para recibir este mensaje. Se compartió con todos ellos, y en el último día se habló con cada uno de ellos que había recibido una gracia profunda para que pudiera empezar un movimiento de evangelismo a nivel nacional en Cuba, y esto es lo que va a ocurrir en febrero. En febrero se van a visitar a cada una de las provincias de Cuba para encontrar los discípulos que están en Cuba compartiendo el mensaje que Jesús es el Cristo, para empezar a tomar a Cuba ya como país. Entonces esto es lo que se empezó a hacer, y esa es la respuesta que ha ocurrido en Cuba, algo que no había ocurrido antes. A Nicaragua se entró de nuevo, en donde los pastores también se estaban moviendo por su cuenta para poder desarrollar este evangelio y para poder compartirlo. Fuimos a varias iglesias en donde se encontraron otros discípulos, como este pastor que se llama Alom, que estaba en una región que se llama Matagalpa. Se compartió con ellos para verdaderamente empezar a distribuirnos por toda Nicaragua para compartir el evangelio que Jesús es el Cristo. Y aquí en esta última reunión, pastores que habían sido tocados por el mensaje empezaron a absorberlo más y conformar un equipo certero y verdadero para moverse por toda Nicaragua. Y aún hoy en día, fue hasta septiembre, ellos nos habían enviado una agenda de cómo ellos se iban a mover por cada lugar y compartir este evangelio, predicando que Jesús es el Cristo, buscando a los discípulos para cumplir a la evangelización mundial. En Colombia entramos otra vez y hubo varias respuestas, pero de todo lo que ocurrió, lo que más podemos recalcar es que este pastor vino. Este pastor se llama Orlando y él viene de Venezuela. El pastor Enrique Bermúdez había volado desde Colombia a Venezuela para compartir solamente con él qué es el evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y qué es la evangelización mundial en esos días. Y él, tocado por esto, vino a Colombia cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí, y escuchando después de esto todo, dijo: yo verdaderamente deseo salvar a Venezuela. Yo sé que este evangelio es el que puede salvar a Venezuela, y yo verdaderamente quiero ser el discípulo que salve a Venezuela con todo esto. Entonces él empezó a preparar todo el campo de Venezuela, y en esta última oportunidad que nosotros entramos a Colombia, ellos estaban listos con personas de 21 estados o regiones de Venezuela para recibirnos, y les cuento un poco después lo que pasó con esto. Y en El Salvador, la pastora Mabel ya se estaba moviendo
Y los hermanos de Cuba vinieron a El Salvador. Ustedes saben que es difícil salir de Cuba por la situación que ellos tienen, pero ellos vinieron de El Salvador y estaban hablando de todo lo que ocurría en Cuba, de cómo verdaderamente muchas personas eran salvadas. El pastor nos compartía de que en un periodo de tiempo muy pequeño ya se habían levantado alrededor de 86 iglesias y todo esto. También el hermano Héctor nos acompañó a Cuba para predicar de todo esto. Los hermanos de México llegaron a El Salvador para poder compartir este evangelio y se empezaron a encontrar personas que, aunque no fueran pastores, estaban ya verdaderamente agarrándose al evangelio y abriendo campo para todo esto. Y las personas que se encontraron nuevamente fueran unidas al equipo que se estaba aglomerando. Entonces en Guatemala, que fue el siguiente país, se reunieron los pastores de todos estos países latinoamericanos para compartir las respuestas que ocurrían en cada uno de esos países y de verdaderamente testificar que este es el evangelio que está salvando ciertamente a estos países. El pastor Lenín nos compartía, tanto como el pastor Bermúdez. Este pastor es un pastor que viene de Belice. El equipo de Guatemala se había movido a Belice para poder compartir esto en Belice también, y este pastor estaba tan interesado que fue invitado para esta reunión. También de Nicaragua y de Miami y también de Cuba a través de internet, pues se unieron a este foro y se compartió también en algunos lugares de Guatemala cuál es el evangelio de la Biblia y cómo es que verdaderamente debemos de hacer la evangelización mundial. Y el León, México se visitó otra vez, en donde estuvimos con el pastor Fabián y pues pudimos compartir con ellos. Se compartieron con algunos pastores y que verdaderamente se seguía encontrando ya no solo en León, sino en varios otros campos. ¿Quiénes eran los discípulos que iban a salvar a toda México? Entonces, uno de ellos con quien nos encontramos fue el pastor Felipe Castillo. Muchos de ustedes lo conocen y les compartimos brevemente en una hora, a pesar de él tener un gran ministerio, el ministerio más grande en León. Él nos dio una hora para compartirles qué es el evangelio de la Biblia, y vamos a ver un video, si es posible, de verdaderamente cómo reaccionó él a esto. Y también visitamos algunos lugares en donde en León ya los miembros de la iglesia estaban abriéndose campo y estaban reuniendo a personas ellos mismos, compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo, y la gente era añadida para verdaderamente recibir esto. Otro de los pastores que también se añadió a nosotros nos confesaba después de recibir esto en alrededor de una hora tal vez que este evangelio de la Biblia es el que había sido perdido y que él se comprometía a verdaderamente poder compartir esto. Entonces, como ustedes lo ven, digamos, esto es un pequeño resumen de las cosas que han acontecido, y todavía no les hemos contado de este viaje que ha ocurrido, pero digamos, verdaderamente lo que les quiero explicar a través de todo esto es que Dios ha estado preparando a las personas desde la fundación del mundo para poder tomar a sus países, para tomar a sus regiones y para salvar a todo el mundo. No es algo que suene muy grande o que con nuestra fuerza no lo podemos hacer. Claro que con nuestra fuerza no lo podemos hacer, pero Dios es quien desea que este evangelio se pueda compartir a todo el mundo, y por esto es que ha preparado a personas dignas en cada lugar para que ellos reciban el evangelio. Y cuando reciben esta palabra del evangelio, así como los discípulos que iban en rumbo de Emaús, dicen verdaderamente no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría las escrituras. Entonces, de esta misma forma empiezan a tener la revelación del evangelio y empiezan a moverse a todos los lugares. Vamos a ver un par de videos que me gustaría mostrarles. Entonces, acerca de algunas confesiones de algunos pastores y de algunas cosas que han ocurrido en todos los lugares en donde hemos estado. Entonces, uno de ellos es el pastor Aner, como le recapitulo, que él es el obispo que tiene a cargo 100 iglesias, un pastor que tiene un gran nivel de educación. Su padre fue el fundador de una denominación en Cuba, y él nos confesaba lo siguiente. Realmente decir Jesús es el Cristo, 정말 예수가 그리스도라는 것이 핵심인데도 그렇게 많이 하고 있습니다. Y eso es algo que yo toca mi vida, 정말 제 인생에 충격을 주는 것이고요. Y me enseña verdaderamente el verdadero evangelio. 그리고 정말 이 진리된 복음을 저한테 계시하고. Y es tan interesante porque conozco la Biblia. 그리고 정말 흥미롭습니다. 저는 이 성경책을 잘 알고 있습니다. Y estudié en seminario teológico. 저는 이제 많은 신학교에도 이제 공부를 했습니다. ¿Y cuántas veces he escuchado yo que Jesús es el Cristo? 예수가 그리스도라는 건 수천 번 들었습니다. Pero no lo he visto con tanta claridad poder
otro, ¿verdad? 그러나 정말로 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 없었습니다. Y yo en lo personal debo evangelizar diciendo que Jesús es el Cristo. 정말로 개인적으로도 예수가 그리스도라는 메시지를 전하면서 전도를 해야 되겠다. Esto es lo que él nos confesaba. Entonces, él en esta oportunidad de Miami, de donde acabamos de venir, estaba con nosotros y había organizado a personas. Él ya estaba en un grupo que verdaderamente velaba y estaba empezando a hacer este evangelismo en toda Miami. Y él nos confesaba que el hecho de que Jesús es el Cristo es el mensaje que nosotros debemos de dar. Y él, recibiendo esto muy fuertemente, decidió que él quería integrarse a esto, y él también nos está abriendo muchas puertas. Otro de los pastores que había recibido este mensaje en ese tiempo era el pastor Coyoca, y él tenía una iglesia muy grande, y le recuerdo que Miami se apoda Cementerio de los Pastores, pero él nos confesaba esto. Puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas. 한 700명 정도 모이는 교회가 될 수 있고 그 목사님이 될 수도 있지만 Pero siendo un fracaso, 사실은 저는 실패했다고 봅니다. que no podemos hacer la obra. 정말로 어떻게 이 사역을 못하고 있다는 것을 느끼고 있습니다. Como decía el obispo, 이제 주교님께서 말하시는 대로 no estamos tocando el corazón de la gente. 정말로 사람들의 마음을 또 이제 그 마음의 충격을 못 주고 있습니다. Entonces, esto es lo que ocurría con él. Él nos decía que a pesar que tengo una gran iglesia, yo siento un fracaso porque no estamos pudiendo hacer la obra. Y esto es una realidad de varias otras personas en todo el mundo. Y entonces él nos confesaba esto cuando recibía el Evangelio. Entonces, esto es una de las cosas que ocurrió en México después de la primera ocasión en donde se compartió este mensaje con la iglesia del pastor Roberto. ¿Qué es lo que había pasado en ese tiempo? Una semana nosotros pudimos compartir y el último sábado, el sábado nosotros dijimos, bueno, por favor vayan al campo a evangelizar, y se distribuyeron en equipos y les dijimos, pueden almorzar y en el tiempo que les reste, por favor evangelicen. Y entonces nosotros seguimos a uno de los equipos que había salido, y entonces vamos a explicar más o menos qué es lo que había ocurrido con este lugar. Entonces este es un hospital que está en León, y ellos están compartiendo el evangelio aquí en este momento. Por ejemplo, también aquí con el de camisa rosada también se está compartiendo el evangelio. O digamos con esta joven que está aquí al frente y la que está ahí al fondo, están compartiendo el evangelio también. Y digamos aquí al fondo también se está compartiendo el evangelio. Y pues este joven compartiéndole a todos los que están sentados allí. Entonces, esto es lo que ocurría, digamos, en un hospital que era tomado por esta palabra. Y en esta ocasión, este niño en ese entonces tenía alrededor de como unos 8 años, y el que está a la par tenía alrededor de unos 13, me parece. Y ellos habían terminado de compartir el evangelio a un adulto y estaban haciendo la oración por él. Y le explican posteriormente qué es lo que debe de hacer para nutrirse de la palabra. Entonces, esto es lo que aconteció. Y, digamos, esta parte la vamos a ver un poco más después. Pero, digamos, había acontecido que el pastor Lenin nos confesaba qué es lo que había ocurrido después de la primera vez que él había recibido esta palabra. Entonces, después de esto, vamos a ver que el pastor Mario Lenin, después de verdaderamente analizar este mensaje, él nos había abierto la puerta a Nicaragua y a El Salvador, y él nos acompañó a estos lugares para poder buscar al discípulo. Y después de que había recibido este mensaje, él empezó a predicar también en estos lugares, y podemos ver lo que él predicaba.
Entonces, de esta forma, las personas a quienes verdaderamente se les revela esto, entonces, así como los apóstoles de la iglesia primitiva no pueden parar de decir y de verdaderamente lo que han visto y oído, esto es lo que empiezan a transmitir. Y en una ocasión en El Salvador, digamos, este pastor Mario Lenín y también el pastor Cardona de Miami nos confesaban esto siguiente en una entrevista. Hola, hermanos coreanos. Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la Gran Comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar. Y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, esto es lo que nos compartía ellos dos, que verdaderamente cuando habían obtenido esta revelación, que daban la vida para la evangelización mundial y para la gran comisión que el Señor desea. Y a estas personas Dios había estado preparando desde tanto tiempo atrás, y en todos los países están preparados. Y simplemente es cuestión de ser guiados por Dios para encontrar a estas personas y hacer esta gran comisión. El pastor Arnold, él nos confesaba una cosa que me gustaría que escuchásemos. Entonces, esto es lo que él nos compartía y, digamos, esto es, digamos, una entrevista un poco más larga de lo que él nos daba. Entonces, vamos a escuchar brevemente. Muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús en Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser anatema, pues estaba predicando otro evangelio que no es el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. El evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Pues gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Entonces, esto es lo que él nos confesaba, para que él, a pesar de ser un hombre de mucha educación y de mucha trayectoria, nos confesaba que desde ahora verdaderamente tenía que predicar de una forma diferente. Y vamos a ver el video del pastor Felipe Castillo, que tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, pero él nos confesaba lo siguiente al escuchar este mensaje. Me impresionó 그래서 충격이 de que cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, 그래서 베드로가 주는 그리스도시라고 하셨을 el 때 Señor le dio todo. 주님께서 모든 것을 주셨습니다. Me impresionó que hay que buscar a los preparados, a los niños dignos. 준비된 사람, 합당한 사람들을 찾아야 되는 것도 충격이 됐습니다. Lo he leído cientos de veces, 그리고 한 100번 정도는 읽었을 겁니다. pero no lo había visto. 그러나 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. Hay gente preparada. 준비된 사람이 있습니다. No lo había visto. 보지도 못했었습니다. Es cierto. 정말입니다. Hay que buscarlos. 이 사람들을 찾아야 됩니다. Hay que buscarlos preparados. 이 준비된 사람들을 찾아야 됩니다. Porque ellos están listos para recibirlo. Entonces, esto es lo que él nos confesaba, y a través de todo esto, como les repito, nosotros empezamos con un deseo y verdaderamente con aferrándonos a una cosa, que verdaderamente se tiene que cumplir la evangelización mundial en nuestros días, que esto es lo que el Señor desea, con el evangelio de la Biblia correcto, con la forma correcta de la Biblia, que es el evangelismo de la Biblia,
y simplemente oramos al Señor para ser guiados. Y si se dan cuenta, los discípulos que fueron encontrados conectándonos con otros discípulos, con otros discípulos, con otros discípulos, lo cual quiere decir, no es obra nuestra, no es porque queramos hacer algo grande, sino que Dios tiene preparadas a estas personas que a pesar de su trayectoria y todo lo que puedan tener, verdaderamente ante este evangelio se dan cuenta, esto es el tiempo, este es el evangelio que tenemos que predicar, y dentro de todo esto que está haciendo el Señor en Latinoamérica, Dios nos ha guiado aquí a Querétaro para poder compartir este evangelio, y otra vez aquí estamos buscando quiénes son las personas que verdaderamente van a salvar a Querétaro con este evangelio de la Biblia, con este método de la Biblia, dirigiéndonos a no solamente un avivamiento de la iglesia o el engrandecer nuestro ministerio, sino verdaderamente a salvar a todas las personas y así verdaderamente llegar al Señor. Esto es brevemente lo que nosotros hemos hecho antes de este recorrido, y el pastor Pak nos